Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Departamento de Derecho Privado y Procesal, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Derecho Civil, Contratos, Ciclo 1-2021, Licenciado Lucio Albino Arias López, Grupo Teórico 7, Subgrupo 6, Integrantes Claudia Alicia López Enríquez, al LH 17023, Jacqueline Carolina López Santamaría, LS 19018. Contrato de depósito y contrato de secuestro. Depósito, artículo 1968, Código Civil. Llámese en general depósito el contrato en el que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada se llama también depósito. Partes que intervienen en el contrato según el artículo 1969, Código Civil, son depositante, depositario. Características del depósito. Es un contrato real. Artículo 1970. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposite. Es un contrato unilateral. El depósito, al igual que ocurre con el comodato y el mutuo, origina obligaciones solo para una de las partes. Es un contrato a título gratuito, por regla general. Ninguna contraprestación realiza el depositante a favor del depositario, cediendo el contrato solo en utilidad del primero. Es un contrato intuito personal. El depósito es un contrato de confianza y por ende resulta determinante la personalidad del otro contratante. En efecto, el depositante, por regla general, tomará en consideración las aptitudes personales, la rectitud y la honestidad del depositario para confiarle la custodia de algunos bienes. Elementos del contrato de depósito. La capacidad. Artículo 1975, Código Civil. Este contrato no puede tener pleno efecto, sino entre personas capaces de contratar. El consentimiento de la parte. Artículo 1969. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. El objeto. Artículo 1968. Se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. Clasificación del depósito. El secuestro. El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal, inmueble, para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Generalidades. Artículo 1976. El depósito propiamente dicho es gratuito. Artículo 1977. Por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante. Artículo 1978. En el depósito de dinero, si no es en arca cerrada cuya llave tiene el depositante o con otras precauciones que se haga imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo y el depositario será obligado a restituir otro tanto en la misma moneda. El depositario responderá por todo tipo de culpa. Artículo 1979. Las partes podrán estipular que el depositario responda de toda especie de culpa. Será responsable de la leve en los casos siguientes. 1. Si se ha ofrecido espontáneamente o ha pretendido se le prefiera a otra persona para depositario. 2. Si tiene algún interés personal en el depósito, sea porque se le permita usar de él en ciertos casos, sea porque se le conceda remuneración. Prueba artículo 1974. La disposición del artículo 1933 es aplicable también al depósito. Artículo 1933. El contrato de comodato podrá probarse por testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada. Restitución. La restitución es a voluntad del depositante. Artículo 1983. La obligación de guardar la cosa dura hasta que el depositante la pida. Artículo 1984. Artículo 1985. El depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se le han confiado en el depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles, salvo el caso del artículo 1978. La cosa depositada debe restituirse con todas sus accesiones y frutos. Artículo 1986.
Reglas aplicables al depósito. Artículos 1939 hasta 1943. Artículo 1939. La restitución deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales. Artículo 1940. El comoditario no podrá excusarse de restituir la cosa reteniéndola para seguridad de lo que se le deba al comodante, salvo el caso del artículo 1951. Artículo 1941. El comodatario no tendrá derecho para suspender la restitución, alegando que la cosa prestada no pertenece al comodante. Y si el dueño no la reclamare oportunamente, podrá hacerse la restitución al comodante. El dueño, por su parte, tampoco podrá exigir la restitución sin el consentimiento del comodante o sin decreto de juez. Artículo 1942. El comoditario es obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de toda otra cosa de que sepa se trata de hacer un curso criminal. Artículo 1943. Cesa la obligación de restituir desde que el comoditario descubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada. Si el comodante le disputa el dominio, deberá restituir, a no ser que se haya en estado de probar breve y sumariamente que la cosa prestada le pertenece. Obligación del depositario y del depositante. El depositario no podrá, sin el consentimiento del depositante, retener la cosa depositada, a título de compensación o en seguridad de lo que el depositante le deba, sino solo en razón de las expensas y perjuicios de que habla el siguiente artículo, artículo 1991. El depositante debe indemnizar el depositario de las expensas que se haya hecho para la conservación de la cosa y que probablemente hubiera hecho él mismo, teniéndola en su poder, como también de los perjuicios que sin culpa suya le haya ocasionado el depositario. Artículo 1992. Del depósito necesario. El depósito propiamente dicho se llama necesario cuando la elección de depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante. Artículo 1993. El depósito necesario constituye un cuasicontrato. Artículo 1995. El depósito necesario de que se hace cargo un adulto que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón. El depósito necesario está sujeto a las mismas reglas que el voluntario. Artículo 1997. Responsabilidad del depositario. La responsabilidad del depositario se extiende hasta la culpa leve. Los efectos que el que aloja en una posada introduce en ella, entregándolos al posadero o a sus dependientes, se miran como depositados bajo la custodia del posadero. Este depósito se asemeja al necesario y se le aplican los artículos 1994 y el siguiente, artículo 1998. El posadero es responsable de todo daño que se cause a dichos efectos por culpa suya o de sus dependientes, o de los extraños que visitan la posada y hasta de los hurtos y robos, artículo 1999. El alojado que se queja de daño, hurto o robo deberá probar el número, calidad y valor de los efectos desaparecidos. Artículo 2001. Prueba. Artículo 1994. Acerca del depósito necesario es admisible toda especie de prueba. El secuestro. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que deba restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se le llama secuestro. Pueden ponerse en secuestro cosas muebles y bienes raíces. Artículo 2008. Reglas de aplicación. Las reglas del secuestro son las mismas que las del depósito propiamente dicho, salvas las disposiciones que se expresan en los siguientes artículos y en el Código de Procedimiento. Artículo 2007. El secuestro se divide convencional o judicial.
El convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. El judicial se constituye por decreto de juez y no a menester de otra prueba. Obligaciones del depositante. Los depositantes contraen para con el secuestre las mismas obligaciones que el depositante respecto del depositario en el depósito propiamente dicho, por lo que toca los gastos y daños que les haya causado el secuestro. Obligaciones del secuestro. Tiene las facultades y deberes de mandatario y deberá dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario. Artículo 2012. Mientras no recaiga sentencia de adjudicación pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrá el secuestre exonerarse de su cargo. Artículo 2013. Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, debe el secuestre restituir el depósito al adjudicatario. Artículo 2014. Gracias por su atención.